Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Conferencia Internacional número 1, Inteligencia Empresarial y Análisis de Big Data, de la teoría a la práctica efectiva. Les quiero contar que este plan educativo consta de 10 conferencias internacionales y para las personas que participen recibirán una constancia de asistencia a cada acción educativa por parte de Positiva. Y para quienes participen como mínimo en 9 de las 10 conferencias virtuales, se les emitirá una insignia digital. Les estaremos enviando la guía académica para que la descarguen, donde ustedes encontrarán todas las conferencias, los temas, las fechas, los horarios y el enlace para que se inscriban y participen de todo este plan educativo. Por supuesto, al chat también les estaré compartiendo esta información. Como siempre, estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y de experiencias. Antes de iniciar, quiero invitar y darle la bienvenida al ingeniero James Yasso, líder nacional de Positiva Educa. Ingeniero James, muy buenos días, bienvenido. Creo que ahí estoy. Hola Lina, muy buenos días y buenos días a todos los asistentes que hoy nos acompañan en esta importante acción educativa. Bueno, y para dar inicio yo quiero dar un agradecimiento muy especial, primero a un aliado estratégico que nos ha permitido cumplir este sueño y tener una solución que además sabemos que va a ser de gran impacto y de muy buen recibimiento por cada uno de nuestros clientes. Precisamente se trata de SGS Colombia, con quien hemos construido esta vuelta al mundo que hemos llamado desde un concepto muy ambicioso, en el cual queremos empezar a fortalecer competencias en educación ejecutiva para cada uno de los líderes a nivel de las diferentes organizaciones a que están afiliadas a Positiva. Sin duda alguna, el desempeño y el impacto de la educación ejecutiva a nivel empresarial pues tiene una fuerte incidencia, no solamente en lo que es el tema del cumplimiento de logros, de objetivos, de misiones y visiones completamente corporativas, sino que también inciden de una manera muy importante en lo que es la misión y la visión personal. Es por esto que este programa cuenta con una gran responsabilidad completamente demostrada por parte de Positiva Compañía de Seguros, con la cual queremos dar un acompañamiento muy especial a cada una de esas empresas clientes que van a ser parte de este ciclo académico. Yo quiero, Lina, que por favor mostremos la siguiente diapositiva. Creo que es el momento propicio para comentar a cada uno de nuestros clientes algo que tú referenciaste muy bien desde el inicio, y es que es un plan completamente académico, certificado a través de SGS Academic, y con el cual Positiva, adicionalmente, logrará la entrega de una distinción muy importante a nivel nacional a través de lo que son las insignias digitales. ¿Qué es lo que queremos? Un reconocimiento completamente formal de competencias como líderes y ejecutivos para un futuro, y lo que promovemos sin duda alguna es pegar cada uno de estos temas que tienen una vital importancia en los temas puntuales de seguridad y salud en el trabajo. Liderazgo, bienestar, todo el tema de análisis de Big Data, Business Intelligence, todo lo que tiene que ver con los procesos de sucesión a nivel empresarial, felicidad y conciencia por la vida, gestión de la planificación moderna. Todos estos son temas que van a ser parte de nuestras soluciones y la invitación es muy sencilla.
Queremos a que por favor continúen con nosotros haciendo parte de esta gran línea de acción, que por favor tengan sus diferentes certificaciones, y creo que más allá de esto, la importancia está además en la aplicación de cada uno de los conceptos, de cada una de las prácticas y vivencias que van a permitir fortalecer como tal la gestión que desarrollan a nivel empresarial. Sin más preámbulos, yo adicionalmente quiero agradecer a cada uno de los expertos que van a ser parte de este proceso de educación. Hoy nos acompaña alguien muy especial que ya tendremos la oportunidad de presentar, pero que estoy completamente confiado, así como cada una de las personas y del equipo de Positiva Compañía de Seguros, en que dejaremos a nuestros clientes en las mejores manos, en manos de personas completamente expertas, con las cuales se han obtenido vivencias completamente prácticas a nivel de la gestión empresarial. Y bueno, no quiero quitar más tiempo para darle la bienvenida a cada una de las personas que están aquí, para invitarlos a que sigan haciendo parte de Positiva Educa, de Positiva Compañía de Seguros y de todos los beneficios que tenemos precisamente para cada uno de ustedes. Ingeniero James, muchas gracias por esta gran apertura que nos has brindado el día de hoy para este plan educativo tan importante para todos nuestros clientes. Claro que sí, vamos entonces a continuar. Quiero invitar y presentarles a la doctora Diana Vivas, jefe académica de SGS Academy. Doctora Diana, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Lina, James, un gusto estar acá. Cuéntenme si me ven porque yo quedé aquí a ciegas. Se me perdió la imagen. Estamos viendo y escuchando perfectamente. Ok, me encanta. Buenos días para todos. Realmente para SGS Academy es un honor poder operar este tipo de formaciones. Ya tenemos una trayectoria con ARL Positiva, en la que formamos con las mejores condiciones de calidad programas de entrenamiento con certificación internacional. Para nosotros es un honor que James nos haya tenido en cuenta dentro de su equipo de Educa para operar este tipo de programas. Estas conferencias, además, es un abanico de posibilidades de todos los aliados estratégicos que tenemos en el mundo. SGS tiene filiales en 152 países y en cada uno de ellos tenemos expertos dispuestos a apoyar estos programas. Cuando James nos contó de su sueño de hacer una vuelta al mundo, pues qué mejor que hacerlo de la mano de SGS. James, encantadísima. Sé que esta primera conferencia con Vladimir será un éxito y seguramente tendremos muchos más proyectos juntos. Un gusto, muchas gracias. Espacio, muchas gracias por tu valiosa intervención. Y claro que sí, vamos entonces a dar inicio. Ahora quiero presentarles y darle la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, el ingeniero Vladimir Vasilev, consultor experto en modelos de GRC y tecnología. Ingeniero Vladimir, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los participantes en la primera conferencia de inteligencia empresarial y análisis de Big Data, de la teoría a la práctica. Mi nombre es Vladimir Vasilev y estoy aquí en República Dominicana. Entonces, hoy vamos a ver estos dos conceptos fundamentales que han sido se han desarrollado bastante en los últimos, vamos a decir, 10 años más o menos, por ahí, de inteligencia empresarial y Big Data. Estos son dos conceptos que básicamente van mano a mano. Entonces, sin perder más de tiempo, vamos directamente a entrar en la agenda de hoy que vamos a tener. Vamos a tener una breve parte de introducción, luego vamos a ver qué es lo necesario en estas materias. Luego vamos a ver posibles aplicaciones para inteligencia empresarial. Luego vamos a ver algunos tipos de instrumentos, cómo podemos lograr esto. Vamos a ver el proceso de inteligencia empresarial y luego vamos a ver una parte que se trata de lista de verificación, donde podemos explorar
nuestra compañía, nuestro negocio hoy que necesita para lograr estas metas que queremos desarrollar en el futuro. Una aclaración durante la presentación entera, donde que vean el símbolo BI, esto significa inteligencia empresarial, y donde aparece A, esto significa análisis de negocios. En inglés, si uno lo busca, estos dos procesos. Entonces, inteligencia de negocio. ¿Qué básicamente es inteligencia de negocio? Hoy en el día estos métodos son muy famosos, pero ¿qué exactamente nosotros podemos lograr con una inteligencia de negocio? Básicamente, nosotros lo que podemos lograr es entregue información relevante y confiable a las personas adecuadas en el momento adecuado con el objetivo de lograr una mejor decisión más rápido. ¿Qué significa esto? Esta parte significa que básicamente vamos a poder hacer un análisis no solamente con una data, pero también un análisis para la persona que le corresponde, con la data que le corresponde, en el momento que le corresponde, para lograr la toma de decisión. Esas decisiones pueden ser para un pronóstico en el futuro, en el día de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, a esto la inteligencia de negocio requiere diferentes métodos para lograr ese resultado final, método y programa para acoplar estructura de los datos, porque en ese proceso uno de los fundamentos más importantes es la data con cual podemos estructurar esta tarea. Sin data no podemos hacer básicamente nada. Entonces, un fundamento muy importante es la data. Luego que tenemos la data, el otro paso es poner un significativo a esta data. Este es el próximo paso para poder llegar a la meta de poder tomar unas mejores decisiones comerciales. Entonces, hay que tener en cuenta cómo la data puede ser diferente. Puede ser una data pequeña, una data grande. Hay diferentes condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que vamos a ver ahora. Aquí yo quería citar una frase de un consultor de gestión austriaco-americano que había dicho: el conocimiento se ha convertido en el recurso económico clave y el dominante, sino la única fuente de competitividad ventaja. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos en el futuro, tenemos que tener conocimiento. Ese conocimiento viene de la data pasada, la data del hoy y la data del futuro que básicamente se va a ir generando. Teniendo eso en cuenta, los ejemplo, cuando están enseñando sus resultados y están pronosticando la venta de los próximos trimestres. En este caso, sí se puede utilizar esta metodología. Luego viene una parte minería de datos y texto. Esto lo vamos a explorar un poco más adelante. Y podemos tener muchos más ejemplos de qué cosa podemos medir y analizar al final. El proceso de inteligencia empresarial tiene 5 fundamentos. Entonces, el primero es el enfoque de las decisiones. Eso significa que nosotros, antes de empezar cualquier proceso, lo primero que tenemos que decidir es qué vamos a medir y por qué lo vamos a medir y qué resultado nos va a dar y qué información nosotros necesitamos para poder llegar al resultado deseado. Luego, el próximo fundamento es la recopilación de datos. ¿De dónde vamos a conseguir esa información? Una data puede ser data interna de todos los procesos que suceden en nuestra organización durante el tiempo o en tiempo real. Puede ser también otra data, puede ser data externa,
puede ser data comprada, puede ser data externa de la competencia, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es decidir de dónde nosotros vamos a conseguir la data que se necesita para hacer un análisis de inteligencia empresarial. Luego, el próximo paso, cuando tengamos toda la data, viene un proceso, vamos a decirlo, como de cocinar la data un poco, porque en la mayoría de los casos la data va a venir en un formato crudo. Y entonces puede ser que tenga errores, puede ser que tenga data innecesarias. Entonces esa data tiene que ser, por otro lado, una data optimizada, porque si nosotros tenemos una cantidad de data muy grande, esto va a afectar en el proceso de análisis luego si no está filtrada, por ejemplo. Una vez que ya toda la data la tenemos estructurada de la manera que nosotros deseamos, viene la parte de decidir cómo vamos a presentar esta data, que ya la tenemos seleccionada, organizada de la manera que queremos. Luego viene la parte que vamos a mostrar. Va a ser una perspectiva en el futuro, va a ser una estadística, un cálculo, etcétera, etcétera. Este es el próximo paso y al final el último paso es decidir cómo y qué decisiones vamos a tener que tomar basado en esta data que tenemos presentada básicamente. Ventajas de inteligencia empresarial: acceso a datos e intercambio de información simplificados. Eso significa nosotros podemos tener un Excel que fue generado de una base de datos que tiene 1 millón de líneas de data, pero eso no nos dice nada. Entonces la inteligencia artificial en este caso nos va a ayudar a seleccionar la data que solamente queremos ver en el momento que nosotros queremos ver. Fortalecer el proceso de toma de decisiones, nos ayuda a tomar decisiones más fácil. Nos ayuda a comprender nuestro negocio, a ver dónde hay brecha, cómo se va a desarrollar el negocio en el futuro, etcétera, etcétera. Reducir el cambio del cuello de botellas, ayudar a identificar los residuos en el sistema, pues si hay algún error o algo no está, en la data rápidamente nos va a mostrar dónde está el problema. Luego, otra ventaja, permite un análisis en el tiempo real con navegación rápida. Esto es cierto, pero no siempre. Eso depende de la cantidad de la data que se tiene que procesar. Si nuestra data está bien organizada y no tiene una cantidad grande, lo podemos tener en tiempo real. Pero si estamos hablando de una data que se tiene que calcular y la cantidad de data es en una cantidad muy grande, en este caso a veces el reporte no es en tiempo real, en vez de lo que se hace que se calcula en un tiempo apropiado, por ejemplo, una vez en la noche, y para la mañana del próximo día el reporte estaría listo. Pero si no estamos hablando de unos cálculos fuertes, en este caso la data puede ser en tiempo real. Y luego podemos pronosticar un historial de atrás, actuales y una información de las operaciones comerciales en el futuro que podemos pronosticar con el análisis. Hoy en el día el mercado de inteligencia empresarial se valora a 14 billones de dólares. En los últimos 10 años, este mercado ha llegado a un aumento casi doble comparado con el mercado de desarrollo de software. Las compañías como IBM, Microsoft, SAP, Oracle han invertido más de 10 billones de dólares en ese segmento del mercado. Aquí podemos ver cómo se está segmentando hoy en el mercado por vendedores. Podemos ver en la parte donde aparece Microsoft, esto incluye Power BI también, pero como el servidor de base de datos SQL de Microsoft es tan famoso, pues tiene esa ventaja alta en el mercado. En este caso nos ofrece también el almacenamiento de la data como el análisis, donde la mayoría de las otras herramientas solamente ofrecen el almacén de la data
preestructurada y luego la generación de el análisis. Luego vamos a ver una descripción general de la inteligencia empresarial. Almacén de datos. ¿Qué significa? Después que nosotros colectamos toda la data que necesitamos de varias fuentes, la podemos almacenar en un almacén de datos. Eso viene hecho en las soluciones de inteligencia empresarial. Luego viene la parte de Big Data, que la podemos utilizar. En el próximo slide vamos a decir qué exactamente es Big Data. Ciencia de la gestión, análisis exploratorio de datos y la investigación de operaciones. Todas estas tres fundamentos son para nosotros poder generar el análisis que deseamos básicamente aquí. No se tratan con recopilación de datos ni siquiera de organización. Aquí podemos ver una gráfica básicamente explicando el proceso, fuente de datos. La fuente de datos pueden ser muchísimo. Puede ser una solución que está grabando data de internet, puede ser que viene de una base de datos, puede ser que viene de un chat, puede ser de lo que sea. Hoy en el día incluso la generación de data es muy alta. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucha fuente de data. Antes, por ejemplo, podríamos generar data, por ejemplo, generando un Excel o un Word, pero hoy la data está dispersa. Puede ser foto, puede ser video, puede ser voz, puede ser mucha cosa. E incluso con la tecnología de cosas de Internet que está entrando últimamente, básicamente, medir todo lo que existe, esto también genera un proceso de una data bastante grande y amplia. Luego de la fuente de datos vienen los procesos de inteligencia empresarial. Todo ese proceso lo vamos a revisar en los slides siguientes. Una vez que pasan estos procesos, la data se almacena en la forma que nosotros necesitamos tenerla y al final viene el resultado de inteligencia de negocio. Ese resultado puede ser de muchas maneras. Puede ser un reporte, puede ser una analítica, puede ser una tendencia, incluso puede ser una otra base de datos, por ejemplo, que se van a requerir la utilización en alguna otra forma. Pero el resultado es bastante amplio, dependiendo que nosotros necesitamos. Entonces, Big Data. Big Data, lo primero que la caracteriza es el tamaño de la data. ¿Qué significa Big Data? La Big Data realmente, en la mayor de los casos, viene una data en tiempo real, donde la data de inteligencia empresarial a veces tiene que calcular o ajustar. Aquí la data viene en tiempo real y en el mismo tiempo puede venir desde diferentes fuentes. La fuente puede ser otra base de datos, puede ser XML, puede ser un JSON, etcétera, etcétera. Son en definitivo los fuentes por cuál puede venir. Entonces, Big Data se caracteriza, una de las primeras características es el tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una base de datos que tiene cierta información, pero si no llega a cierta cantidad, no se clasifica como Big Data. La Big Data se clasifica cuando estamos hablando de terabytes de data, que una computadora o una base de datos normal no la puede procesar. Entonces, para estas datas se utilizan unas supercomputadoras para poder analizarla y almacenarla. Un ejemplo de Big Data le voy a dar, por ejemplo, la Organización Europea para Investigación Nuclear y su último estudio donde descubrieron el Higgs bosón. Cuando se hacen esos experimentos físicos, la generación de data es tan alta que nosotros necesitamos como hardware, así software específico para poder almacenar y manejar ese tipo de data. Realmente, en la mayoría de los casos, esta data no está estructurada, hay semi-estructurada, pero también por otro lado hay data estructurada, pero en la mayoría no está estructurada. Entonces, luego
vamos a ver una comparación entre Big Data y inteligencia de negocio. La Big Data está en formato original, como viene, así se almacena, no se preocupa nada. Luego, la inteligencia de negocio es una data estadística, básicamente, como se almacena en la solución. Los nuevos datos en la Big Data pueden ser agregados fácilmente, usar de inmediato. Por ejemplo, le voy a dar otro. La cadena de Estados Unidos Walmart, por ejemplo, era 1 millón de transacciones diarias, de transacciones cada hora. Entonces, toda esa data se está almacenando y tiene que ser una forma fácil y rápida de poder almacenar y luego accesar esta data. Entonces, en este caso, los nuevos datos se pueden almacenar de este tipo. Luego, donde la inteligencia de negocio es un esquema diferente donde la data tiene que ser preconfigurada. En este caso, la escalación de Big Data exploratorio, luego la inteligencia de negocio basado en repeticiones y la escalación, perdón, es vertical y donde la Big Data se escala horizontal. Eso significa que la Big Data nosotros tenemos que agregar una computadora al lado de otra para poder seguir llevando data, donde la inteligencia del negocio necesitamos actualizar los procesadores de la computadora, por ejemplo, para poder escalar el análisis que nosotros necesitamos hacer. Entonces, la mayoría de las empresas tienen alguna experiencia con inteligencia de negocio, porque inteligencia de negocio incluso se puede hacer hasta en un Excel, vamos a decir. La metodología son bastante amplias. No es necesario que nosotros tenemos que tener una aplicación específica dependiendo de qué queremos lograr. Así tenemos que lograr algo más complejo, en este caso sí. Y donde cuando estamos hablando de Big Data, la mayoría de la empresa tiene muy poca experiencia con base de datos. En este sentido, ese servicio de Big Data se puede comprar o también, como se puede comprar el almacenamiento de datos, se puede comprar la data hecha ya. Pero los expertos recomiendan que si la empresa tiene suficiente conocimiento técnico, que desarrolle su propio proceso de Big Data cuando tiene que almacenar unas cantidades de data muy amplia. Es la recomendación genérica. ERP, la mayoría de los sistemas tienen ERP, pero esto no significa que nosotros, si tenemos toda la data del ERP, vamos a poder hacer un análisis de negocio. A veces nosotros necesitamos data externa o data historial o otro tipo de data para poder lograr este tipo de análisis que nosotros queremos hacer. Entonces, a veces en el mismo ERP se puede hacer, pero hay límites. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver algunas aplicaciones posibles de análisis empresarial. Por ejemplo, la parte de control, análisis flexible de ingreso, coste y beneficio. Podemos medir estos 3 indicadores. Distribución, reconocer el potencial del cliente, analizar los canales de distribución y clasificar los productos. Marketing, evaluar el comportamiento del consumidor, gestionar campañas, analizar la gama, los mercados y la competencia. Es lo que yo le mencioné, donde estamos tratando de una pronosticación del futuro, cómo va a ir el mercado. En la parte de recursos humanos, analizar los costos del personal, la planificación y las horas extraordinarias en este caso. Luego, producción, analizar la utilización de la capacidad y los errores. Hay que tener en cuenta cuando una data está mal hecha, luego cuando se genera el análisis, de una vez sale dónde está el error y cómo podemos corregirlo y qué tenemos que hacer. Gestión de la calidad, acelerar el proceso de cumplimiento y mejorar la calidad del producto, almacenamiento, un análisis de inventario y rango podemos hacer, y en la parte de purchasing, gestionar de proveedores y
adquisiciones. Claro, todo eso lo podemos hacer en un Excel hasta un momento. Si somos una compañía, un mercado pequeño que tenemos 20 clientes, no hay problema. Pero si somos una compañía que tiene 10,000 clientes, en este caso ya el Excel no nos va a servir tan bien como una solución de inteligencia empresarial. Entonces, vamos a ver ahora en una compañía quiénes son la gente responsable del análisis de inteligencia empresarial. Este puede ser la gerencia superior, media e inferior. Como podemos ver aquí en la pirámide, el proceso empieza por debajo de gestión inferior, es la administración inferior, puede ser división, por ejemplo. Esa es la parte que forma la interfaz entre las unidades operativas de la cadena de valor de la empresa. Entonces, son responsables de la planificación, organización y control del análisis. Luego viene la gerencia intermedia. La gerencia intermedia ese ya puede ser nivel departamento o gerente de sucursal. Especifica las decisiones de la alta gerencia en el extranjero que se guardan las especificaciones y se asuman la responsabilidad de cumplirlas. Y luego viene la alta dirección, donde esta parte puede ser una junta directiva de la organización o el gerente principal, el socio director de la organización, cual solamente tiene que recibir el análisis final y el resultado final. Él no se encarga nada de cómo se va a generar esta parte o qué se va a tener que necesitar para poder generar esto. Entonces ahora vamos a ver un poco de la parte de instrumento. ¿Qué instrumento básicamente que nosotros necesitamos para poder lograr un análisis de inteligencia empresarial? Hay dos tipos de soluciones. La primera son sin costo, son open source. Y la otra es básicamente las soluciones pagadas. ¿Cuál es la diferencia? Las soluciones pagadas regularmente tienen un mejor soporte. Las soluciones que son gratis, en la mayoría de los casos, tienen una comunidad de diferente gente que opina sobre la solución, etcétera, etcétera. Y también hay riesgo que si nosotros vamos con una solución de código abierto, siempre hay riesgo que en algún momento, básicamente, esta solución alguien la puede comprar y comercializarla. O sea, no es garantizado que toda la vida vamos a ir con una solución de este tipo. Herramientas de análisis empresarial. El primer paso, ¿qué tipo de herramientas existen? Existen herramientas para extraer data, transformación y cargarla. Esas son herramientas, puede ser incluso hoy en el día está llevando mucho en el mercado la tendencia de robótica, de procesamiento de robótica. En este caso puede ser un robot donde, por ejemplo, va a extraer data de una página web, la va a procesar y la va a poner en el formato correcto y cargarla en la herramienta de inteligencia empresarial para hacer el análisis. Cada uno de esa herramienta la vamos a ver detalladamente, explorarlo un poquito más. Luego viene el procesamiento analítico en línea. Son herramientas que ayudan a ver los indicadores comerciales clave que están agrupados por cualquier número de característica. Análisis de negocio, descubrimiento de datos, procesamiento de datos y últimamente lo que muchos se empiezan a utilizar es la inteligencia artificial. Vamos a decir 2 o 3 palabras sobre ese tema, pero no lo vamos a tocar en detalles. Los instrumentos tienen 3 pasos. El primero es una extracción de la data, como podríamos decir. Eso puede ser mucha fuente. Puede ser una conexión con una base de datos en la nube o en una computadora con un robot, por ejemplo. Puede ser un Excel, un XML, etcétera, etcétera. Luego que la data se consigue, se tiene que pasar por una metodología de transformación donde se van a eliminar los errores, se va a filtrar la data. Si
nosotros necesitamos toda la data y luego se va a estructurar de la manera que nosotros queremos. El término es data estructurada, porque hay data que no es estructurada. La data estructurada, por ejemplo, una factura, y en la base de datos nosotros vamos a tener el nombre de la factura, el valor, el cliente y luego todas las relaciones de más informaciones que se relacionan con ese cliente particular o ese número de factura. Y donde una data que no es estructurada, pues no tiene ninguna relación con nada y está dispersa. Entonces, en ese proceso, la data se tiene que transformar y estructurar para una manera legible de la herramienta de inteligencia de negocio. Y luego, el tercer paso es la carga, básicamente cargar el resultado de esa data. Se utiliza mucho ese procesamiento analítico en línea. Como podemos ver, es un cubo, básicamente organizar la data de esa estructura multidimensional, como las tenemos aquí, productos, geografía, tiempo. En la mayoría de los casos, este método se utiliza solamente para leer data, no para actualizar o para ingresar nueva data en vez de leer data. ¿Por qué se hace eso? Porque esa metodología nos puede generar unas llamadas mucho menos complejas, vamos a decirlo así, porque los métodos de extraer data aquí son un poco diferentes que los tradicionales, que son de lenguaje de llamada estructurada. Y la diferencia es que con esta metodología nosotros podemos extraer unos volúmenes grandes de información. Al mismo tiempo, también ocupa menos espacio, utiliza método de caching, vamos a decirlo así, cual por otro lado también hace el proceso que funciona más rápido. Entonces, la parte de procesamiento de datos, tenemos un método de minería de datos, vamos a clasificarlo así, donde nosotros luego que tengamos la información podemos extraer solamente la data que nos interesa. Otro término que pueden encontrar en el día a día es, por ejemplo, minería de proceso. En este caso, esta parte se trata de toda la analítica que se relaciona con el proceso, cómo funcionó un proceso, cuándo empezó, cuándo terminó, quién lo empezó, y aquí se relaciona con data solamente de base de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos y queremos saber solamente los pedidos de un grupo de clientes específico, pues esto se llama minería de datos, se utiliza mucho y como podemos ver aquí en la gráfica tenemos ese bombillito con la información y luego cuando seleccionamos solamente la data que nos interesa, pues ya el bombillito está iluminado porque tenemos la data que nos da algún valor. La parte de descubrimiento de datos puede ser de múltiples fuentes, como habíamos dicho, puede ser de varias bases de datos, puede ser de Big Data, etcétera, etcétera. Se utiliza a menudo para comprender tendencia y patrones en los datos. Esto genera mapas, tablas dinámicas y mapa de calor, por ejemplo, en ese caso. Y aquí vamos a ver una pequeña comparación de descubrimiento de datos frente a inteligencia empresarial. Como podemos ver en la gráfica a la izquierda, inteligencia comercial tradicional. Primero empieza por la parte de organización, distribución, evaluación, donde el descubrimiento de datos nosotros empezamos por la parte de evaluación, evaluar el resultado final, luego distribución, organización. Análisis empresarial frente a la inteligencia artificial nos va a ayudar para la fase de tomar decisiones futuras en el futuro. Luego vamos a ver estas dos partes de la inteligencia de negocio y luego análisis de negocio. ¿Qué resultado nos va a generar cada uno? En la primera parte, inteligencia de negocio, podemos ver que podemos generar informes y paneles estándar
informes ad hoc, preguntas detalladas, análisis multidimensional, advertencia. Y en caso de análisis de negocio, tenemos análisis estático, modelos de pronóstico y mejoramiento. Entonces, dependiendo de qué nosotros queremos lograr, tenemos que utilizar uno de estos métodos. Entonces, hay que hacer una diferencia, por ejemplo, de inteligencia de negocio y inteligencia de competitividad. Básicamente, inteligencia de negocio es una parte dentro de la inteligencia de competitividad. La diferencia es que en la mayoría de los casos, con la inteligencia del negocio, nosotros utilizamos data interna. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Donde cuando estamos hablando de inteligencia de la competitividad, en este análisis ya nosotros vamos a tener que utilizar también data externa de la competencia para poder lograr ese tipo de análisis. Inteligencia artificial, últimamente los servicios de inteligencia artificial están dando un poder grande a los negocios. Por ahora, hoy en el día, estas metodologías están dominadas por las compañías grandes como Amazon, Google, Microsoft. Entonces nosotros podemos contratar cualquier una de esas compañías y que ellas nos ofrecen estos servicios de inteligencia artificial y machine learning. Ejemplo de esto es si tenemos que extraer una data muy específica de algún documento o de una foto. Por ejemplo, si tenemos una foto, la inteligencia artificial nos puede decir qué exactamente tiene cada foto, como un vehículo, si está rojo, etcétera, etcétera. Y entonces los mecanismos de machine learning, que la inteligencia artificial con el tiempo va a ir mejorando todo el tiempo. Vamos a ver el proceso completo de inteligencia empresarial. Como habíamos dicho, aquí datos sin procesar. Tenemos que buscar la data. Luego viene la parte de información significativa, apropiada y útil. Luego viene el análisis y luego viene la última parte, cuál implica la toma de decisión. Y aquí podemos ver cómo se organiza el proceso entero de un análisis de inteligencia artificial. Lo primero, los datos se seleccionan, se procesan, se transforman. Luego se hace un análisis de minería de datos, o lo que vamos a tener que lograr exactamente. Se hace el análisis y al final la interpretación y la evaluación de lo que hemos logrado básicamente. Vamos a ver la lista de verificaciones que nosotros tenemos que hacer para tener una implementación exitosa de inteligencia de negocio. Tengo que confiar en nuestro sistema. Tengo que medir control siempre el retorno de su inversión. Entonces, siempre tengo que pensarlo en un largo plazo y alinearlo con la tecnología de nuestra organización. Identificar el centro de competencia de inteligencia empresarial, determinar un proceso de configuración y control de inteligencia empresarial, desarrollar una hoja de ruta y establecer una visión que exactamente nosotros queremos lograr con este análisis. Y luego, por último, vamos a ver qué necesitamos y análisis de la situación actual. Entonces, la tablita izquierda y en la derecha hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué clasificaciones de análisis nosotros queremos establecer la empresa? Si tenemos esa pregunta, pues la respuesta primera que tenemos que ver es dónde estamos viendo los problemas, son datos incorrectos o no, o tenemos un esfuerzo manual excesivo en este caso. Luego tenemos que ver si existe base de datos en nuestra empresa y si existen, pues tenemos que ver si toda la data está, la que nosotros vamos a necesitar, qué información, indicadores queremos sacar, qué indicadores se necesitan y
Luego tenemos las tecnologías que brindan transparencia y funcionalidad, ya están disponibles en la empresa. Si no están, pues tenemos que ver qué dimensiones, cuánta data, dónde va a venir la data, cómo lo vamos a transformar, cómo se pueden involucrar personas en la compañía para lograr ese proceso, qué capacidades y perspectivas de análisis existen y cómo se tiene el cuento, los modelos de datos y al final, por último, qué relevancia tienen los indicadores antes mencionados básicamente y al final qué aportación personal podemos conseguir para lograr estas metas. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Ahora vamos a pasar en la parte de, en caso si existen preguntas, dudas sobre lo que han visto para que la podamos aclarar. Claro que sí, ingeniero. Bueno, estamos revisando el chat. Si de pronto algún asistente tiene alguna duda, alguna inquietud para el ingeniero Vladimir, recuerden que en el icono de preguntas pueden dejar sus preguntas para que el ingeniero, por favor, nos brinde las respuestas correctas. Bueno, vamos a ver. Para las personas que están preguntando por la presentación y la grabación de esta acción educativa, les recuerdo que todas las grabaciones de las acciones educativas que hemos ejecutado se encuentran en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí no solamente encontrarán las grabaciones, también las presentaciones técnicas, material de apoyo y el cronograma, por supuesto, para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Bueno, ingeniero, por acá nos preguntan, ¿será necesario el rol de Data Engineer en las organizaciones? Me refiero a especialistas que manejen este asunto. ¿Me pueden repetir la primera parte? Claro que sí. ¿Será necesario el rol de Data Engineer en las organizaciones? Como que se escucha mal su micrófono, no se entiende muy bien. ¿No me escuchas? Bueno, te voy a asignar la pregunta si quieres ahí, ingeniero, donde dice preguntas. Segundito. Ok, ahora sí. ¿Sí? ¿La puedes leer? Ok, ya la vi. Acá te voy a asignar más preguntas. Sí, ya la vi. Yo recomendaría un analista de datos. Pues, en caso de si nosotros manejamos una data de valor grande, por ejemplo, y tenemos nuestra propia base de datos, en este caso, si yo definitivamente recomendaría un ingeniero de datos porque él nos puede dar exactamente la información que necesitamos y por otro lado también nos puede ayudar con la conexión entre la herramienta de inteligencia empresarial y la base de datos existente o si vamos a utilizar otro tipo de base de datos, pero esas son las dos posiciones, un analista y el técnico de base de datos que van a necesitar para lograr eso. Si le quedó claro. Perfecto, ingeniero. ¿Tú me estás escuchando bien? Yo le escucho, sí. Listo, ingeniero. Te estoy asignando otras preguntas. Confírmame, por favor, si las puedes observar. Ok, estoy verificando ahora. Tengo una sola por ahora, la que me pasaron ahorita. ¿Cuál otra tenemos?
Listo, te voy a leer entonces. Diferencias entre inteligencia de competitividad y la inteligencia de negocio. ¿Me las Listo. puedes repetir, por favor? Claro que sí. Diferencia entre inteligencia de competitividad y la inteligencia de negocio. Entre ambos. Estoy viendo las otras preguntas. Ingeniero, ¿es necesario comprar software para aplicar el Big Data? Si es necesario. Aquí tengo una pregunta, la voy a responder la que me hicieron y esta también. La pregunta, ¿algún programa o software que recomienda para manejar Big Data sencillo y fácil de manejar? Bueno, en el mercado, como líder en Gartner, la compañía de evaluación de software, los primero que se clasifican, por ejemplo, Tableau se llama una de las soluciones, bastante fácil, está en la nube, pero tenga en cuenta que si nosotros tenemos, por ejemplo, un paquete de Microsoft completo, es probablemente que nos incluye Power BI, en este sentido ya lo tenemos y podemos utilizar lo que tenemos hoy en el día en la casa. También hay que ver qué tipo de análisis estamos haciendo, porque si estamos hablando de análisis sencillo, en este caso, como les dije, hasta en una solución de procesos se puede hacer o en hasta un Excel, pero si la data extensa, en este caso yo recomiendo definitivamente las soluciones. Esa otra, como se mostró, se llama Mode, es otra solución en la nube que también está bastante famosa. Entonces, otra pregunta, ¿nos puede dar un ejemplo de dato generado de la minería de datos, de un análisis de data, cómo descubro ese dato clave? Claro que sí. Vamos a, por ejemplo, imaginarnos que tenemos una base de datos llena de cualquier información. Entonces, si yo, por ejemplo, me interesaría mucho una palabra clave específica, por ejemplo, si una base de datos de vehículo, todos los vehículos que son rojos, entonces yo tengo que buscar cualquier relación con ese color de los objetos genéricos de la base de datos en esto. Ten en cuenta, por ejemplo, que la compañía Google hace mucho esto. Ellos tienen analista, incluso vi un libro de un analista que trabajó ahí, explicó el proceso de Google, donde ellos analizan toda la búsqueda. ¿Por qué? Porque ese es un poder muy grande y alto que uno puede tener, porque al final del día las personas dicen todo a Google, hasta cosas que no la van a decir a su doctor, por ejemplo, pero a Google sí lo dice. Entonces, toda esa data se está analizando y se utiliza para investigaciones de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a tener un análisis del último mes, podemos ver, hacer una minería de data de toda la búsqueda de la persona, por ejemplo, qué tipo de vehículo han buscado, y así más o menos podemos obtener una información de cuál es el trend de los vehículos más buscados y que la persona se quiere buscar. Pero en general siempre se relaciona con una palabra clave o con una acción que se tiene que hacer la minería y buscar una relación con el resto de la data, porque todo depende también de la estructura de data. Si está estructurada la minería no hay ningún problema. Este es una llamada simple que se hace y la base de datos nos va a seleccionar todo lo que queremos, por ejemplo, todos los usuarios de un departamento específico,
En este caso, si la base de datos es estructurada, no hay problema. El problema y el proceso más amplio va a venir cuando, por ejemplo, utilizamos, vamos a decir, una data que no está estructurada, que tenemos primero que buscar diferentes relaciones entre la data que tenemos y intentar de ponerla en un formato que nosotros necesitamos. Esta incluso es la parte, ¿cómo decirle? Un poco más compleja cuando no tenemos data estructurada, de relacionarla y específicamente en los casos cuando vamos a tener que compararla con la nuestra data. Por ejemplo, si la nuestra data está estructurada y conseguimos una data del mercado que no está estructurada y tenemos que buscar una relación entre ambos. Pero tengan en cuenta que las soluciones y la metodología que yo le había mostrado, por ejemplo, nos van a ayudar a lograr esta meta, por ejemplo, en este caso. Vamos a ver otras preguntas. Aquí, ¿qué software open source puedo usar para Big Data? Hay mucho software open source. Hay uno que se llama BERT, por ejemplo. Hay otro que se llama ClickData. Todo eso son outsource. Lo que nosotros tenemos que evaluar aquí es qué exactamente queremos usar. Una solución en la nube o una solución en nuestra computadora propia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si estamos utilizando una solución en la nube, en este caso, la conexión con otro sistema va a ser más fácil. Si está en nuestra computadora, si nosotros tenemos que lograr una integración con un sistema en la nube, en este caso es un poco más complejo el proceso. A veces eso se puede lograr con Robotic Process Automation, pero ya el proceso es bastante complejo. Pero sí, esos son los dos fundamentos que tenemos que ver. Si nosotros necesitamos una integración con base de datos externa, básicamente en ese sentido. Segundo, a ver, otras preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero, yo te cuento que por acá yo estoy revisando también el chat y los participantes han quedado muy contentos y muy satisfechos con la sesión del día de hoy. Por acá nos están diciendo que muchas gracias por esta interesante acción educativa, este interesante tema que nos has brindado el día de hoy y te mandan a decir que muchos aplausos virtuales para ti. Muchas gracias, igual. Bueno, ingeniero, y esperamos entonces verte en una próxima ocasión. Muchas gracias. Que tengan feliz resto del día. Claro que sí, también para ti, que tengas un feliz día y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Potipedia para que conozcan y visualicen la grabación de esta acción educativa, la presentación técnica, material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos a todos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Nos vemos en una próxima ocasión.